Las especies exóticas invasoras son plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano lleva fuera de sus límites naturales de distribución y que luego de establecerse invaden el nuevo ambiente. Hoy se encuentran en todo el territorio argentino. Pueden afectar la salud pública, producir pérdidas millonarias y resultar una amenaza para la biodiversidad, especialmente para las especies en peligro de extinción. Hola, mi nombre es Germán. A lo largo de mis viajes por toda la Argentina fui conociendo muchos casos de invasiones biológicas. A medida que avanzaba, pude ver que lo que parecía una amenaza lejana era una realidad preocupante. Las invasiones biológicas son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. A medida que los predadores exóticos invaden los ecosistemas, pueden provocar la extinción de especies autóctonas. La Patagonia es el escenario donde el bisón americano pone en jaque a muchas aves acuáticas, especialmente al macá tobiano. Los bisones americanos son carnívoros traídos desde la década de 1930 para comercializar su piel en el mercado de la moda. Hacia 1960 había unos 60 criaderos de bisones en la Patagonia argentina, incluyendo Tierra del Fuego. Cuando el comercio de pieles comenzó a declinar, algunos criaderos liberaron a los animales y otros simplemente escaparon, dando origen a una invasión biológica alarmante. La verdad es que si vos seguís por Cordillera hay un pedacito entre el Parque Los Glaciares y el sur de Santa Cruz que está sin bisones y después está todo plagado. Los bisones tienen hábitos semiacuáticos, por lo que se distribuyen alrededor de cursos y cuerpos de agua. Sin embargo, cuando son juveniles, pueden atravesar largas distancias y colonizar nuevas cuencas. Y esto lo convierte en un predador muy peligroso. El bisón es peligroso porque es generalista. En cuanto al tipo de presas, come de lo que hay. Y otra particularidad del bisón que lo hace tan peligroso es que nada, corre, trepa, así que es difícil escapar de este bicho. El bisón produce un impacto profundo sobre especies nativas amenazadas. Un caso alarmante es el del macá tobiano, una zambullidora endémica de Santa Cruz. Los macáes evolucionaron para reaccionar a predadores que atacan desde el aire como los halcones. Pero cuando un bisón se acerca nadando, no lo ven como una amenaza y permanecen en el nido. Y el resultado es fatal. Las fotos muestran una colonia de 16 nidos diezmada por un bisón juvenil en 2011. No creo que exista una conciencia popular acerca del daño que puede causar un insecto, una planta o un mamífero traído de otros lugares del mundo. Y tenemos que lograr que la sociedad acepte que tenemos que actuar ante estos problemas, ¿no? La organización Aves Argentinas decidió controlar los bisones para proteger las colonias de macá tobiano de la meseta del lago Buenos Aires. Desde 2013 se colocan trampas en los arroyos que bajan de la meseta. A partir del segundo año, las capturas de bisones disminuyeron, indicando el éxito del control. Estas y otras medidas muestran que es posible reducir el impacto del bisón. Pero en gran parte de la Patagonia no se aplican controles, y esto significa una presión creciente para otras especies de aves, así como de pequeños mamíferos, anfibios, reptiles e invertebrados. El bisón va a seguir expandiéndose. Salvo que se pongan claros esfuerzos en frenar rutas de invasión que se conocen y en áreas donde se sabe que es incipiente la invasión, va a seguir su expansión. Yo creo que en general la temática de las especies exóticas ha estado históricamente subestimada, porque son procesos lentos, silenciosos si se quiere, pero dramáticos. Como norma general, las invasiones biológicas reducen la riqueza natural de los ecosistemas, simplificándolos y haciéndolos más homogéneos. Pero la extinción es un hecho irreversible y dramático que debe llamarnos a la reflexión. Evitando el ingreso de nuevas especies exóticas invasoras, se protege el futuro de nuestra biodiversidad.